Bienvenidos otra vez a una nueva videoconferencia. Hoy estamos en lunes 22 de marzo. Estamos ya por terminar el mes de marzo. Ya viene la próxima semana, Semana Santa, así que habrá una semana de descanso. Bueno, vamos a compartir pantalla y continuamos con el tema que nos hacía falta sobre el metabolismo de la energía, el metabolismo celular que ocurre en nuestras células para ayudarnos a proveer nuestras células de energía. Bien, estamos en el capítulo 23 del libro digital de Solomon, o 21 del libro impreso. Y estoy utilizando les recuerdo, debido a que tiene los diagramas que me facilitan mejor la explicación. Bueno, recuerden que había mencionado esto, ya vimos las 4 etapas de la respiración celular aerobia, o sea, ese proceso metabólico, catabólico, que tiene lugar en cada célula de nuestro cuerpo y en cada célula de cada ser vivo del planeta, en presencia de oxígeno. ¿Ya? Por eso se llama respiración celular aerobia. Habíamos dicho también, de todo lo que hablamos, que la glucólisis, que es la primera de las etapas de esa respiración celular, es la única etapa que se puede dar tanto de forma aerobia como de forma anaerobia. Y había mencionado que comúnmente en organismos unicelulares, o sea, en procariotas, es en donde se lleva a cabo la respiración celular anaerobia, que solo realiza glucólisis. Y ya les voy a explicar por qué. O sea que en la respiración celular anaerobia solo se realiza glucólisis, nada más. No se hacen todas las demás etapas. Eso es una gran diferencia con la respiración celular aerobia y la anaerobia. En la aerobia se llevan a cabo las 4 etapas y se produce una cantidad de ATP que está en promedio de 36 a 38 ATP por cada molécula de glucosa que llega a la célula. Y en la anaerobia, en la respiración celular anaerobia, solo se producen 2 ATP. ¿Por qué? Porque solo se da o solo se lleva a cabo la glucólisis. Las demás etapas no se llevan a cabo. Y la razón es bien simple. Hay 2 razones por las que en bacterias, por ejemplo, o en otros organismos unicelulares, es bien simple porque en estos procariotas no se llevan a cabo las demás etapas y solo la glucólisis. Recuerda que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula. Y el citosol, que es parte del citoplasma, es un componente de todas las células de todos los seres vivos. Pero las demás 3 etapas se llevan a cabo en la mitocondria. Los procariotas no tienen mitocondrias. Esa es una de las razones. O sea, en procariotas no hay mitocondrias. Por lo tanto, no se puede realizar otras etapas de respiración celular. Bueno, 3 diferencias. Segunda diferencia es que se puede llevar a cabo en procariotas de forma anaerobia, o sea, en ausencia de oxígeno. Es otra diferencia. La glucólisis se puede llevar a cabo en ausencia de oxígeno. Y la tercera razón es porque como los organismos unicelulares solo son una sola célula, no necesitan cantidades inmensas de energía. Por eso solo se producen 2 moléculas de ATP en esa respiración celular anaerobia. Bien, este cuadro es un cuadro de resumen de ese proceso que ya vimos, que ya explicamos paso a paso. Recuerde que aquí hay un cuadro de resumen también. Vamos a aumentarlo un poco. Aquí está un cuadro de resumen que, como su nombre lo indica, describe de manera muy resumida lo que ocurre en cada etapa, materiales necesarios y productos finales. Y luego más abajo pues están las explicaciones de cada etapa, ¿verdad? De cada fase. Eso ya lo vimos. Ahora, lo que quiero que veamos el día de hoy son 2 cosas. Por un lado, cómo el cuerpo nuestro, estamos utilizando nuestro ejemplo del cuerpo humano, como el cuerpo humano, así como el de cualquier otro animal o incluso de otros seres vivos,
cómo puede aprovechar no solamente el azúcar, no solamente la glucosa, sino también otros nutrientes u otros alimentos como la grasa y como las proteínas para generar a partir de ellas energía. Recuerda, aquí está el cuadro que habíamos visto de los conteos, ¿verdad? Está muy, muy bien detallado. Solo es de fijarse lo que dice, ¿ya? Usted vuelve a ver las videoconferencias y escucha la explicación y vuelve a ver el cuadro y entiende de dónde salen ciertas, bueno, de dónde salen los números, ¿verdad? Cuando estamos hablando, no estábamos hablando de eso. Bien, entonces les decía, la producción de energía, como dice este subtítulo, producción de energía a partir de nutrientes diferentes a la glucosa. O sea, decíamos la vez pasada que obviamente el azúcar y específicamente la glucosa es el monosacárido que más se produce en la naturaleza y es la fuente de energía número uno para todos los seres vivos, para todos, organismos unicelulares o multicelulares. Entonces, comúnmente, para obtener energía para vivir, cada célula de cualquier ser vivo, en principio, necesita glucosa como fuente de combustible, pues como un combustible, necesita glucosa. Pero se puede obtener energía de otros nutrientes de los que nos alimentamos. Pero esos digamos que son segundos lugares o terceros lugares. Entonces vamos a ver que el cuerpo puede, aquí está el diagrama que quiero mostrarles, el cuerpo puede metabolizar, catabolizar o degradar, aparte de carbohidratos, como se muestra aquí en este diagrama, aquí en el centro, mire, aparte de degradar carbohidratos, estos carbohidratos son los que usted se come en la comida. Estos carbohidratos, recuerde que vienen en forma de polisacáridos, vienen en forma de disacáridos, etc. El cuerpo los tiene que catabolizar a monosacáridos, ¿verdad? Así es como funciona la digestión. Nuestro metabolismo digiere o cataboliza los carbohidratos en monosacáridos, principalmente glucosa, fructosa, galactosa, y de esos tres, la glucosa es la más importante, es la principal. Bien, entonces, esos carbohidratos, una vez que han sido digeridos por nuestro tracto gastrointestinal, que llegan a nuestro intestino, y que nuestro intestino ya se ha hecho la digestión de los carbohidratos en glucosa o en los otros monosacáridos más, esa glucosa pasa a la sangre, del intestino pasa a la sangre, y en la sangre distribuye esa glucosa. Bueno, entonces luego cuando llega a la célula se hace la glucólisis, de la que obtenemos piruvato, luego se hace formación de acetil-CoA, ese piruvato se convierte en acetil-CoA, luego viene el acetil-CoA y entra al ciclo del ácido cítrico, y luego los NAD y los FAD entran al transporte de electrones y quimiosmosis para producir una cierta cantidad de moléculas de ATP. Entonces, sin embargo, también el cuerpo, en ausencia de carbohidratos, en ausencia de azúcar, cuando ya el azúcar en la sangre, la glucosa en sangre, se acaba y el cuerpo ya no encuentra, o incluso ya no hay suficiente glucosa almacenada, recordemos que la glucosa o el azúcar se almacena en el cuerpo nuestro, se almacena en el hígado y se almacena en los músculos esqueléticos, los músculos que están pegados a sus huesos. Ahí se almacena azúcar en forma de un polisacárido llamado glucógeno. Cuando ya no hay azúcar almacenada, entonces el cuerpo comienza a degradar grasas, las grasas que tenemos almacenadas y algunas de las que ya están en sangre. Entonces se empiezan a degradar, se empiezan a catabolizar para obtener de ellas energía, porque no hay glucosa disponible. Entonces, sin embargo, para que una grasa, recuerde que una grasa estaba compuesta de dos componentes,
glicerol y ácidos grasos. Entonces, lo primero que el cuerpo hace para utilizar grasas como fuente de energía es catabolizar la grasa en sus dos componentes, en sus dos monómeros que la forman. O sea, enzimáticamente y por hidrólisis, ¿verdad? Rompe los enlaces que unen al glicerol y a los ácidos grasos. Entonces los separa, los componentes de la grasa los separa. Por otra ruta química, otra ruta metabólica, catabólica, que también es redox. Todo esto son reacciones redox, son reacciones exergónicas, porque estamos hablando de catabolismo, rompiendo moléculas y liberando energía. Entonces, todas estas rutas metabólicas se integran a las rutas metabólicas de la respiración celular. Entonces, miren que el glicerol, una vez que ha sido separado de la grasa, se integra a la glucólisis. El glicerol se integra a la glucólisis y se integra, digamos, para formar G3P, gliceraldehído 3-fosfato, que recuerda que era el último paso de la fase de inversión de energía en la glucólisis. Entonces, el glicerol se puede convertir, digámoslo así, en G3P, en gliceraldehído 3-fosfato, en la glucólisis para ser metabolizado como energía, como fuente de energía. Bien, el ácido graso, por otra parte, no se integra químicamente o enzimáticamente a la glucólisis, sino que se integra a la formación de acetilcoenzima A. En esa etapa de la respiración celular es donde el ácido graso se puede integrar, y una vez integrado, vea la flecha indica que ese componente, esa molécula, está entrando en esta parte del ciclo o en esta parte del proceso. Y una vez que entra ahí, continúa todo el ciclo, ¿verdad? Ahora, otras cosas que hay que considerar cuando hablamos de la digestión de las grasas o del metabolismo energético de las grasas en las células. Y es lo siguiente: cuando el cuerpo, el metabolismo, cataboliza grasas en sus dos componentes que los forman para que estos componentes se integren a la respiración celular aerobia, ese proceso es un proceso llamado beta-oxidación. Aquí está el nombre, mira aquí en la teoría. Ese se llama beta-oxidación. Y vea dónde ocurre. Dice, este proceso ocurre en la matriz mitocondrial. Se llama beta-oxidación. Entonces quiere decir que la beta-oxidación, la grasa, cuando entra a la célula, llega, como dice aquí, a la mitocondria, llega como grasa. Y en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, que es la parte más interna de la mitocondria, se lleva a cabo un rompimiento químico de esa grasa en glicerol y ácido graso, y ese rompimiento químico es denominado o tiene el nombre de beta-oxidación. Entonces, que la grasa tiene que beta-oxidarse o tiene que sufrir beta-oxidación antes de que sus componentes puedan integrarse a las etapas o a las fases de la respiración celular. Y de esa manera, al final, la grasa produce ATP y produce muchos más ATP. Produce alrededor de 41 ATP por cada grasa que llega a la mitocondria. O sea, mire que produce más energía. Produce más moléculas de energía, más moléculas de ATP. Recuerden que con la glucosa, cada glucosa proporcionaba al final de 36 a 38 ATP. En las grasas se produce un promedio de 41 ATP por cada grasa que se metaboliza a energía. Pero esta es la segunda opción del cuerpo. La primera opción siempre van a ser los carbohidratos, porque igual el carbohidrato es el alimento más general, o sea, más producido y el más usado, por lo tanto, por nuestro cuerpo, por el cuerpo de los seres vivos. En segundo lugar, cuando no hay suficiente carbohidrato, entonces el cuerpo opta por catabolizar las grasas. Entonces, eso es importante porque eso es parte de nuestra bioquímica, es parte del funcionamiento de nuestro cuerpo. Así funciona el cuerpo.
busca primero carbohidratos en sangre y si no hay, busca el que está almacenado y si no hay suficiente, entonces ahora metaboliza las grasas que hay en sangre y las que están almacenadas para utilizarlos como fuente de energía. Ahora, en tercer lugar, y este es lo menos frecuente, pero ocurre, está el proceso de catabolismo de las proteínas para obtener de ellas energía. El catabolismo de las proteínas es un poco más delicado el asunto. O sea, quiere decir que cuando ya no hay carbohidratos, no hay azúcar en sangre suficiente ni almacenada, y el cuerpo tampoco encuentra grasa suficiente para generar energía a partir de ellas, entonces el cuerpo opta por degradar proteínas. Pero esto es un problema bastante serio en el cuerpo. Ya les voy a explicar por qué. Primero veamos el proceso. El proceso es, ok, si ya no hay carbohidratos, si ya no hay suficiente grasa y lo único que hay, la única materia prima para obtener energía a través de la respiración celular son las proteínas, entonces el cuerpo lo que hace primero es que recuerden que las proteínas, a ver, voy a ver si encuentro la presentación. Vamos a ver, déjenme buscarlas aquí. Sí, aquí están. Les quiero mostrar esta presentación que ya habíamos visto, solo es que quiero mostrarles un detalle. Vamos a ver, esperemos a que abra la presentación y les muestro ese detalle importantísimo para poder entender este catabolismo de las proteínas. Recordemos que las proteínas son unas moléculas orgánicas que están formadas químicamente de unos monómeros llamados aminoácidos, ¿cierto? Entonces, los aminoácidos, vamos a buscar aquí las proteínas más abajo. Vamos a ver. Aquí están las proteínas. Entonces, los aminoácidos, este es un aminoácido. Recuerdan que les había mostrado la presentación mostraba que para formar una proteína se tenían que unir un aminoácido con otro, o sea, para formar una cadena de aminoácidos, a través de un enlace covalente, que se llamaba enlace peptídico, y así ir formando una cadena de aminoácidos grande de cientos o hasta de miles a veces de aminoácidos, y eso es lo que forma una proteína. O sea, una proteína está formada de cientos o hasta de miles de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos. Entonces, esto es un aminoácido. Entonces, si usted se fija, un aminoácido en uno de los extremos tiene un grupo amino, el grupo NH2 o NH3, y en el otro extremo el aminoácido tiene un grupo carboxilo, y que siempre la unión se realizaba, la unión entre un aminoácido y otro, se realizaba entre un grupo amino y un grupo carboxilo del aminoácido contrario, para liberar una molécula de agua y unirse a través de enlace químico, esos dos aminoácidos. Entonces vea que en los aminoácidos hay un extremo amino y un extremo carboxilo. O sea, volvamos otra vez al libro. Entonces, para primero utilizar el cuerpo proteína para extraer de ellas energía, primero tiene que descomponer, catabolizar esas proteínas en sus aminoácidos. O sea, tiene que romperla, tiene que romper la proteína en sus aminoácidos, separando los enlaces peptídicos. Y luego a cada aminoácido, una serie de reacciones químicas les va a separar el grupo amino, ese grupo NH2. Y a ese paso químico de separarle a cada aminoácido el grupo amino, se denomina, esa reacción se denomina, o ese proceso químico se denomina desaminación. Entonces, es fundamental que a los aminoácidos que han sido extraídos de esa proteína, primero, antes de que esos aminoácidos puedan ser utilizados en la respiración celular, primero hay que desaminarlos. O sea, hay que quitarles químicamente el grupo amino, el grupo NH2 o NH3 que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque el grupo amino es tóxico.
De hecho, cuando se están formando proteínas en las células, se tienen que neutralizar esos aminos porque los aminos en la sangre, cuando andan libres en la sangre, son tóxicos, el cuerpo los tiene que eliminar. Entonces, para el catabolismo energético de las proteínas, primero los aminoácidos tienen que ser separados y a cada aminoácido se tiene que desaminar, tiene que quitársele químicamente el grupo amino. Lo que queda de la proteína, ¿verdad? O sea, del resto, lo que queda, el grupo central, con el carboxilo, etcétera, el resto puede entrar, mire, ya sea a formar piruvato, y así es como puede entrar al proceso de respiración celular, o puede ser que algunos otros aminoácidos ya sin el grupo amino entren a la fase de acetilcoenzima A u otros al ciclo del ácido cítrico. Y de esa manera, entonces puedan ser aprovechados como fuente de energía. Miren que aquí se ve que luego de la desaminación se elimina, esta flecha indica que va, el amino, mire, no entra en ningún momento, fíjese usted en la flecha, se va directamente hacia afuera del proceso, en ningún momento el amino, el NH3, entra en estas etapas, en ningún momento, más bien sale, porque no se necesita, se tiene que desaminar la proteína para poder utilizarse lo que resta. Fíjense ustedes que al final de algunas etapas de la respiración celular, recuerde que se producía CO2, ¿verdad? Igual el CO2 no puede mantenerse en sangre, sino que tiene que llegar a sangre y llevarse a los órganos que van a expulsar ese CO2 hacia el exterior, que principalmente pues son los pulmones, ¿verdad? El CO2 se transporta a los pulmones para ser exhalado, para que sea eliminado. Y vea que también un producto, y habíamos visto en el cuadro arriba, un producto de la respiración celular, es el agua. O sea, el agua, tanto se utiliza en el metabolismo para romper enlaces por hidrólisis, como también es un subproducto a veces de las reacciones químicas. O sea, que también es liberada agua constantemente de las reacciones químicas metabólicas en el cuerpo. Entonces, algo importante que tenía que decirles de la digestión de las proteínas es que, como recuerda, que habíamos mencionado que las proteínas son la base de la estructura del cuerpo de los seres vivos, es decir, el cuerpo de los seres vivos mayormente está construido a base de proteínas. Entonces, cuando el cuerpo utiliza proteínas para catabolizarlas o para degradarlas en energía, lo que está haciendo es autodestruyéndose. Le voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría? Es como un barco de madera, digamos. Quizá lo han visto en algunas películas. Es como un barco de madera que funciona con un motor de carbón, ¿verdad? Un motor de combustión de carbón o combustión de madera también. Entonces el barco va en el agua. En algún momento se les acaba el combustible, se les acaba el carbón y ya no tienen más carbón. Entonces el barco no se mueve, se queda estático. Pero el barco está construido de madera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los marineros o qué harían en ese caso para poder moverse y llegar hasta el puerto? Tendrían que ir rompiendo trozos, así literalmente, pedazos o secciones de la estructura del barco para ir quemándola en el fuego y generar el movimiento para poder llegar a puerto. Y tendrían que hacerlo de una manera organizada, ¿verdad? O sea, no van a quitar cualquier parte de la estructura, van a ir quitando tal vez las partes de madera que no sean vitales para la estructura necesariamente. Y van a ir quitando los barandales, van a ir quitando otras piezas para quemarlas en la hoguera, en la caldera, y así generar energía para poder mover el barco. Pero va a llegar un punto en que se les va a acabar la madera que digamos que se puede sacrificar de la estructura del barco. Y van a llegar a partes del barco estructurales que si las destruyen, pues el barco se va a destruir. Y probablemente ya no lleguen hasta el puerto. Es lo mismo en el cuerpo humano o en el cuerpo de los seres vivos. Las proteínas son la última opción para obtener energía porque
construyen el cuerpo, y si se empieza a tomar proteínas del cuerpo para quemarlas como energía, está autodestruyendo el cuerpo. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre, por ejemplo, cuando la gente no come. Recuerden ustedes los genocidios que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Genocidio terrible que hubo a cargo de la dictadura de Hitler, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Hitler capturó a millones de judíos y los encerró en campos de concentración. A esa gente no se le daba de comer casi nada. Entonces, ¿qué pasaba? Esa gente, el primer día que llegó, o los primeros días que llegaron a los campos de concentración, sobrevivían con la poquita comida que les daban, que casi no era nada, y sobrevivían porque tenían algunas reservas, digamos, en su cuerpo, ¿verdad? Una reserva de azúcar, reservas de grasa en su cuerpo. Pero pasado las semanas y los meses, mal alimentados, no se les daba casi nada de comida, y se les iban acabando las reservas de azúcar en su cuerpo y de grasa en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento en que esa gente ya no tenía reservas de grasa ni de carbohidratos en su cuerpo, porque igual no les estaban dando de comer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el cuerpo de esas personas para poder seguir sobreviviendo, seguir viviendo? Optar por el catabolismo de proteínas. Entonces, las proteínas se toman primero de algunas partes del cuerpo y luego de otras partes vitales, ¿no? Y por eso esa gente, cada vez que pasaba el tiempo, usted mira en los documentales, se miraba cada vez más delgadita, más delgadita, más delgadita, más delgadita, y se le miraban los huesos y se miraban famélicos, cadavéricos se miraban. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba en ese momento metabolizando proteínas, se estaban autodestruyendo. Es así como funciona el cuerpo. Entonces, he ahí por qué toma importancia entender esto. Primero, nuestro metabolismo degrada o cataboliza azúcar. Cuando no hay suficiente, degrada grasas. Y en última instancia, degrada proteínas. Así es como funciona el metabolismo celular de los seres vivos. La principal fuente de energía siempre va a ser el azúcar, porque igual es la más abundante. Azúcar hay en todos los alimentos de origen vegetal. Bien. Entonces, eso es respiración celular aerobia de otros nutrientes diferentes a la glucosa. Recuerde que para metabolizar las grasas tienen que pasar por un proceso llamado beta-oxidación, que es el rompimiento químico de sus componentes, para luego estos integrarse a la respiración celular aerobia. Y luego las grasas, para el metabolismo de grasas, las proteínas tienen que catabolizarse en sus aminoácidos, y luego esos aminoácidos tienen que pasar por un proceso llamado desaminación, en donde se les elimina químicamente el grupo amino, y así lo que queda del aminoácido puede integrarse a la respiración celular aerobia y generar también energía. El metabolismo de las proteínas igual genera una cantidad igual de entre 36 y 38 ATP por cada proteína que se degrada. Bueno, entonces hay otros cuadros aquí. Este sería un buen cuadro que podría usted leer después, con las diferencias con la respiración celular aerobia, anaerobia y fermentación. Cuando decimos anaerobio, es en ausencia de oxígeno. Entonces vea que lo que cambia en la respiración celular anaerobia es lo siguiente. Fíjese que el destino inmediato de los electrones en las moléculas de NAD, se recuerda que en respiración aerobia los NAD llegaban transferidos a la cadena de transporte de electrones, que era la última etapa de la respiración celular aerobia, en donde estos donaban o liberaban sus electrones para formar ATP. En la anaerobia, como no haya oxígeno que reciba los hidrógenos para formar agua, dice que en la anaerobia los electrones que vienen en los NAD son transferidos a la cadena transportadora de electrones. No son transferidos, no se utilizan para formar moléculas de agua. Y en la fermentación, que vamos a ver ahorita, son transferidos a una molécula orgánica diferente.
El aceptor terminal de electrones en la cadena de transportador de electrones en la respiración celular aerobia era el oxígeno para formar agua. En la respiración anaerobia son sustancias inorgánicas como el nitrato, el NO3, y el sulfato, el SO4. En vez de oxígeno, quien recibe electrones al final de ese proceso en respiración anaerobia son sustancias inorgánicas, no es el oxígeno, como el nitrato y el sulfato. Y en la fermentación no hay transporte de cadena de electrones, porque solo hay glucólisis. Ahorita vamos a ver eso. Productos reducidos que se forman, bueno, en aerobia, agua, y en respiración anaerobia, sustancias inorgánicas derivadas de nitratos y de sulfatos. Y en la fermentación se producen unos compuestos orgánicos relativamente reducidos, dice que comúnmente es el alcohol o el lactato, que ahorita lo vamos a observar. El mecanismo de síntesis de ATP en la respiración aerobia es la fosforilación oxidativa, la quimiósmosis y la fosforilación a nivel de sustrato. En anaerobia es por fosforilación oxidativa, quimiósmosis y también posfosforilación a nivel de sustrato. Y en fermentación solamente fosforilación a nivel de sustrato. Durante la glucólisis, porque solo glucólisis se lleva a cabo. Entonces, ahorita quiero mostrarles, esto pueden ver después, ponerle pausa y verlo y leerlo nuevamente. La otra cosa importante es que fermentación es una vía anaerobia de respiración celular y la llevan a cabo únicamente o bacterias o hongos unicelulares como las levaduras, por ejemplo. Entonces, en esta respiración celular anaerobia o en esta fermentación, siempre se necesita glucosa como fuente principal para obtener energía de ella al catabolizarla. Y solo se lleva a cabo glucólisis. Ya decíamos por qué, porque en los procariotas no hay mitocondrias, entonces no se pueden llevar a cabo las demás fases de la respiración celular. Aquí, si se fijan en el cuadro, si se fijan, la respiración anaerobia es prácticamente lo mismo que la aerobia, con la diferencia que es en ausencia de oxígeno. Es decir, hay seres vivos en la Tierra, no procariotas, sino que células eucariotas, que cuando no hay oxígeno, entonces utilizan compuestos inorgánicos o sustancias inorgánicas para poder realizar el proceso, porque no hay oxígeno, ya porque es en condición anaerobio. Pero fermentación es un proceso, también es anaerobio, pero es un proceso más simple porque solo se lleva a cabo glucólisis, ya que solo lo hacen procariotas, solo células procariotas. Entonces, esas células procariotas pueden hacer dos tipos de fermentación. Una fermentación que llamamos fermentación alcohólica y otra que se llama fermentación láctica. Les voy a decir en qué consiste. Ese procariota, ya sea esa bacteria o esa levadura, lo que hacen es lo siguiente. Hagamos el ejemplo de una levadura, ¿verdad? De un hongo unicelular. Entonces, la levadura, cuando a esa célula le llega azúcar, glucosa, entonces esa glucosa comienza su proceso de glucólisis, el proceso de rompimiento. En ese proceso de glucólisis se van a producir siempre 2 NAD, que igual, recuerdan glucólisis, ¿verdad? Se producían 2 NAD después de haberse formado gliceraldehído 3-fosfato, se producen 2 NAD, NADH. Entonces miren que siempre aquí se producen los mismos 2 NAD, ¿verdad? Aquí están, se van a producir. Pero al final de glucólisis solamente no se van a formar 4 ATP, sino que solamente se van a formar 2. Entonces al final esos 2, bueno, sí, en realidad sí se producen 4, pero solo 2 pagan, bueno, 2 pagan la deuda y 2 son ganancia energética. Pero entonces si se fija, la ganancia energética solo son 2 y ahí nomás se queda, porque
ya no hay más etapas de extracción de energía. Ya ahí nomás se quedó. Entonces, de glucólisis siempre vamos a obtener 2 piruvatos. Esa levadura, ese hongo unicelular, siempre va a producir 2 piruvatos a partir de una glucosa, siempre va a generar 2 ATP de ganancia neta y siempre va a producir 2 NADH en ese proceso. Ahora, aquí viene lo interesante. El NADH en este proceso se va a degradar, se va a metabolizar, como dice aquí el cuadro, se va a metabolizar y los electrones y los hidrógenos que contiene ese NADH van después del piruvato. Hay una siguiente transformación química que va a hacer que ese piruvato se convierta en alcohol etílico. Sé que el piruvato, vea que hay un paso extra en donde el piruvato se convierte en alcohol etílico y se convierte también en, o se libera, mejor dicho, de ese piruvato. Siempre, recuerda que en la formación de acetilcoenzima A del piruvato se liberaba un carbono en forma de CO2, donde siempre ocurre la etapa de que del piruvato se libera un carbono en forma de CO2, o sea, se produce CO2 como un subproducto, y luego el piruvato ya transformado se convierte en alcohol etílico, debido a una oxidación del NADH que también se produjo ahí mismo, en la glucólisis. Entonces, aquí lo que quiero decir yo es que los productos de la fermentación alcohólica, ¿no? Fermentación de alcohol, en las levaduras, los productos son moléculas de dióxido de carbono, alcohol etílico y 2 ATP de energía. Como es un organismo unicelular, estos 2 ATP de energía le proveen suficiente energía para poder realizar sus actividades vitales. Ahora, recuerden que las levaduras se utilizan, la levadura se utiliza en el procesamiento de alimentos. O sea, los humanos utilizamos levaduras para producir alimentos. Por ejemplo, para producir pan, para hacer pan. Recuerda que cuando se hace pan, se le agrega a la masa levadura. A los panaderos, la gente que hace pan, le agrega a la masa levadura. Sí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué pasa después? Ok, la masa que la persona que está haciendo pan ya elaboró, ¿qué es? Es harina. Es harina pues con leche y harina con un poco de mantequilla. Entonces, eso es una fuente de energía. Es comida. Porque es azúcar, es un poco de grasa también. Pero mayormente es azúcar, porque es harina. Y la harina es azúcar. Entonces, cuando se le agrega una levadura, se le está agregando un ser vivo, un hongo unicelular, que va a comerse, que va a metabolizar ese azúcar de la harina y va a producir energía para vivir y va a producir como subproductos dióxido de carbono, que es el gas que se acumula en la masa cuando la dejan reposar y que por eso la masa crece. Fijado que se han fijado o escuchado que cuando se le agrega levadura a la masa para hacer pan en repostería o en panadería, se le deja reposar la masa para que la masa crezca. ¿Por qué crece la masa? La masa no se está multiplicando, ni se están multiplicando las levaduras que le agregaron tampoco. Lo que está ocurriendo es que se le está agregando gas. ¿Y qué gas se está agregando? CO2, producto de la fermentación de azúcar que están haciendo esas levaduras, esos hongos. Entonces, por eso la masa crece, porque se infla, se hincha, ¿sí? Porque se está llenando de CO2, de gas. Por eso la masa crece. Y también se está produciendo alcohol etílico. La masa está llenándose, o ese preparado está llenándose de alcohol etílico. Ahora, lo que viene después es que el panadero, la persona que hace pan, toma esa masa ya crecida y la mete al horno. ¿Qué pasa cuando la mete al horno y la somete a una alta temperatura? El gas que había dentro de la masa se evapora,
sale, por lo tanto el pan vuelve a bajar un poco, vuelve a bajar. Y el alcohol, que también se produjo ahí por fermentación de la levadura, fermentación de azúcar por parte de la levadura, el alcohol también se evapora. Entonces al final, usted no está comiendo pan que lleve CO2, ni está comiendo pan que lleve alcohol, porque el alcohol igual ya se evaporó. Pero está comiendo un pan suavecito debido a los procesos químicos que hubieron ahí de fermentación. Entonces, eso es fermentación alcohólica. Eso lo hacen los hongos unicelulares, pero también lo hacen las bacterias. Ahora, otra vía de fermentación es la fermentación láctica, que lo único que cambia es el producto que se forma al final. Mire, igual, digamos que esto es en una bacteria. Entonces, la glucólisis, se hace llega la glucosa a la bacteria empieza a metabolizar la glucosa, se forman dos NADH, perdón. Luego se producen 4 ATP y de esos 4, 2 pagan deuda y 2 quedan de ganancia energética. Y ya con esa poca energía la bacteria puede reproducirse y hacer todo lo que hace. Se producen 2 piruvatos y el piruvato aquí, tras otra transformación química, se vuelve otro compuesto orgánico llamado lactato. Se producen 2 lactatos. Claro, aquí como eran 2 piruvatos se producían 2 alcoholes etílicos, 2 moléculas de alcohol etílico. Aquí como son 2 piruvatos siempre, se producen 2 moléculas de lactato. El lactato es una molécula orgánica que luego la bacteria la vuelve a degradar, la destruye químicamente. Lo mismo que el alcohol etílico es destruido químicamente en una levadura en condiciones naturales, en condiciones normales. Ahora, hay algo bien interesante de esta fermentación láctica y es que resulta que en el cuerpo humano nuestras células del músculo esquelético, el músculo que está unido al hueso, pueden hacer fermentación láctica cuando se les acabe el oxígeno. Esto es una cosa bien increíble, una cuestión bien increíble, pero sí ocurre. Nuestras células eucariotas del músculo esquelético, el músculo que está unido a nuestro hueso, cuando no tienen suficiente oxígeno, para no morirse, esas células cambian a una fermentación láctica, pero en cuestión de segundos, porque esto se lleva a cabo rapidísimo. No crea que esas reacciones químicas llevan horas, llevan milésimas de segundo. Entonces, nuestras células musculares pueden hacer fermentación láctica cuando no hay oxígeno suficiente en ese músculo. Cuando hay ausencia de oxígeno en el músculo. Bueno, cuando una persona está haciendo ejercicio físico, por ejemplo. Cuando usted está haciendo ejercicio físico, llega un momento en el que se acaba el oxígeno de su músculo. Por eso entonces la persona comienza a respirar más rápido y a hiperventilar. ¿Por qué? Porque le hace falta oxígeno. Entonces hiperventila para agregar oxígeno lo más rápidamente que pueda a la sangre y luego de la sangre llevarla a los músculos. Pero llega un momento en el que usted está en una actividad física intensa y que se le va a acabar el oxígeno. No va a haber suficiente oxígeno para todas las células musculares. Entonces, algunas de esas células musculares cambian su catabolismo energético de respiración celular aerobia a fermentación láctica. Entonces, generan menos energía en ese momento, solo van a generar 2 ATP netos, pero como eso lo hacen en cuestión de segundos para no detener su metabolismo, luego viene usted, hiperventila y está agregando oxígeno otra vez. Entonces llega oxígeno otra vez y vuelven a cambiar a respiración celular aerobia. O sea que solo lo hacen por segundos. Pero lo increíble es que pueden hacerlo para no detener el metabolismo energético. Y el lactato es un compuesto orgánico que al acumularse en los músculos, por lo menos en los nuestros, en los de otros animales también, genera dolor. El lactato genera dolor. Entonces, el lactato, el otro nombre es ácido láctico.
Han escuchado eso, ¿verdad? Que cuando usted está haciendo ejercicio físico de manera extenuada, prolongada, en algún momento llega a dolerle el músculo. ¿Por qué le duele el músculo? Porque células de su músculo realizaron en ausencia de oxígeno, cuando no había oxígeno en ese momento que usted estaba haciendo el ejercicio, realizaron fermentación láctica y produjeron lactato, y ese lactato está acumulado ahí en el músculo. Y el lactato cuando se acumula duele. Eso es la razón por la cual a usted le duelen los músculos después de hacer actividad física. Se le está acumulando en sus músculos lactato o ácido láctico. El cuerpo, las células del mismo músculo, las mismas células que produjeron ese lactato, con las horas van a ir metabolizando ese lactato y lo van a convertir en otra cosa. O sea que no es que se va a quedar ahí permanentemente el lactato y va a quedar usted con un dolor permanente. No, usted sabe que después, con el tiempo, con las horas, se le va calmando el dolor, se va disminuyendo el dolor. Y eso es porque ese lactato está siendo metabolizado por esas mismas células en otros compuestos útiles, menos dolorosos, ¿verdad? Y esa es la fermentación. Entonces vea que tenemos, o las células tienen formas interesantes de aprovechar los nutrientes. Y también otro ejemplo de fermentación alcohólica, ya en la vida real, es la producción de alcohol. La producción de alcohol, o sea, la gente que se dedica a producir alcohol para vender, cervezas, vino o licores, utilizan levaduras para fermentar el azúcar que le dan de comer a esas levaduras y obtener alcohol etílico. Y ese es el alcohol que forma las bebidas. O sea, todas las bebidas que usted ha probado en su vida o que probará son alcohol etílico. Todos los licores son alcohol etílico. Los vinos, el alcohol que llevan es etílico. Y la cerveza es alcohol etílico. Entonces, ¿qué hacen estas personas que producen alcohol para vivir, ¿verdad? Que venden alcohol? Lo que hacen es que en unos recipientes especiales, digámoslo así, ponen una solución de azúcar, ya puede ser, si es vino, por ejemplo, pues es un jugo concentrado de uva, un jugo concentrado de ciruela, un jugo concentrado de lo que sea. Cuando digo jugo, estoy hablando de un jugo, nada más que bien cargado de azúcar. Y le agregan levaduras. Cierran ese recipiente para que no entre aire, porque esto es un proceso anaerobio. Entonces cierran ese recipiente y el gas que se produce, el CO2 que se produce, lo canalizan a través de unos tubos, de una tubería especial para eso, y luego recogen o destilan después el alcohol etílico que se produjo en esa reacción. Y ese es el alcohol etílico utilizado para las bebidas alcohólicas. Así es como funciona esto. Entonces, acabamos de ver dos temas interesantes de cómo se produce energía a partir de componentes orgánicos que vienen en los alimentos. Recordemos que los compuestos orgánicos que ingerimos son convertidos en ATP. El ATP es una molécula que almacena y transporta la energía suficiente para que las células puedan sobrevivir y hacer todas sus actividades. Y acabamos de explicar de una manera muy general, pero por lo menos con el detalle suficiente para que ustedes lo puedan entender, de cómo es que nuestro cuerpo hace eso. Es bastante interesante, ¿verdad? Es bien interesante cómo la energía se convierte de una forma a otra. Y recuerde también, esto es una cosa que quiero mencionarles, necesito mencionarles, es que por el metabolismo de la comida, nosotros siempre generamos calor, ¿verdad? El cuerpo de nosotros, los animales, siempre está emanando calor. Si nos miran con una cámara especial que se llama cámara térmica, ustedes podría verse cómo está saliendo de nuestro cuerpo calor. ¿Y eso por qué es así? Recuerde, esto lo tiene que recordar. Parte de la energía, o gran parte, mejor dicho, de la energía que viene almacenada en el alimento, no va a ser utilizada por las células. La mayor parte de la energía que usted
ingresa a su cuerpo a través de la comida, toda esa energía que viene almacenada en el alimento no la va a utilizar, no toda, utiliza un cierto porcentaje, pero la mayor parte de esa energía se va a ir de su cuerpo en forma de calor. Y ese es el calor que emana, que sale del cuerpo de uno. Y por ende puede ser visto por cámaras especiales llamadas cámaras térmicas. Es ese calor que se libera por ese metabolismo celular. Si nosotros no tuviéramos un metabolismo celular, no habría forma ni de transformar la energía ni de liberar calor. No viviríamos, no podríamos vivir porque no habría maneras de transferir o de liberar o de procesar la energía que nos llega de fuera. No habría formas. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer. Una pregunta, la puede hacer en estos momentos. Una duda, una consulta sobre el tema que acabamos de ver. Obviamente nos hace falta ver la fotosíntesis. Claro, usted tiene que ir leyendo ya, ¿verdad? Ir viendo los videos, ir leyendo en los libros. Fotosíntesis. Es otro proceso que no es complicado tampoco, solamente hay que llevarle el hilo. Esto lo vamos a ver el día jueves. Vamos a ver la fotosíntesis el día jueves. No sé si terminaremos ese día, pero vamos a tratar de adelantar lo más que podamos para ir reforzando su lectura. Que aquí lo principal es su lectura, su dedicación, su tiempo personal de estudio. Si nadie tiene ninguna pregunta, estamos a 3 minutos de las 12 del mediodía. Entonces, podemos ir terminando si nadie tiene ninguna consulta. Nos veríamos hasta el día jueves en otra videoconferencia. Muchas gracias, Liz. Que tengan buen provecho. Buen provecho a todos. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Por nada. Gracias, Liz. Por nada. Buen provecho. Gracias. Por nada.